Necesito sacar esto de mi pecho porque es una imagen que me persigue desde hace 10 años. Mi bebé tenía apenas un mes de nacido y yo estaba en un viaje familiar con mi mamá, mis hermanas y mi expareja, el papá de mi hijo. Estaba en mi momento más vulnerable, exhausta y recién recuperándome del parto. Por falta de espacio, nos quedamos todos en el mismo cuarto grande para dormir. Una noche, mi ex se levantó quejándose del calor y se puso solo boxer. Lo que me descolocó fue que mi mamá hizo lo mismo. Anse puso únicamente una camisa larga, sin ropa interior. Era una actitud muy extraña en ella. Yo estaba acostada, fingiendo dormir, pero sentí que mi ex se levantó de nuevo. Abrí los ojos un poco y los vi a los dos parados en la oscuridad, mirándose fijamente. No hubo contacto físico, pero la tensión, el deseo y la conexión silenciosa que compartían eran innegables. Era un deseo crudo entre mi propia madre y el padre de mi hijo recién nacido. El coraje y la pena por ver esa traición silenciosa en mi momento más frágil me superaron. Sentí un asco y una rabia tan violentos que no pude reaccionar. En lugar de gritar, me quedé inmóvil, llorando en silencio hasta que el agotamiento me venció. Nunca supe si llegaron a tocarse y la duda de qué pasó esa noche me ha carcomido por dentro durante años. Me separé de él más tarde por otras razones y nunca los confronté a ninguno de los dos. El asco por ese recuerdo sigue conmigo y el coraje de no haberme defendido en ese momento me hace sentir muy mal. Simplemente quería sacarlo y dejar de cargarlo. Hay imágenes que se tatúan en la mente, momentos que, sin importar cuánto tiempo pase, siguen tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Para mí, esa imagen tiene ya 10 años, pero el eco de su impacto resuena en mi alma todos los días. Es una escena que me persigue en mis momentos de quietud, una herida que nunca ha terminado de cerrar. Quiero llevarlos a un momento que debería haber sido el más sagrado de mi vida. Acababa de dar a luz a mi hijo. Estaba en ese estado de vulnerabilidad extrema que solo una madre primeriza puede entender. Mi cuerpo, un campo de batalla agotado por el parto. Mis emociones. Un océano revuelto de hormonas, amor y un cansancio que calaba hasta los huesos. Estaba en la cama, intentando descansar, con mi bebé, durmiendo plácidamente a mi lado, un pequeño milagro que me había llenado de un propósito nuevo y abrumador. En ese santuario que debía ser mi habitación, mi madre y el padre de mi hijo, mi entonces pareja, estaban presentes. Se suponía que estaban allí para apoyarme, para ser mis pilares en ese momento tan frágil. Y lo que vi, aunque no hubo un solo rose, ni una palabra explícita, fue más devastador que cualquier grito o confrontación. Vi a mi madre y a mi ex mirarse, pero no era una mirada cualquiera, no era la mirada de una suegra a su yerno, ni la de dos personas compartiendo la alegría por un nuevo miembro en la familia. Era algo más profundo, más oscuro. Había una tensión eléctrica en el aire, una conexión silenciosa que vibraba entre ellos. Sus ojos se sostenían por un instante que pareció una eternidad, cargados de un entendimiento mutuo, de un deseo crudo y prohibido. En esa mirada lo vi todo: el anhelo, la complicidad, la atracción. Un secreto compartido que me excluía por completo. Era la traición en su forma más pura y silenciosa, ocurriendo justo frente a mí, mientras yo yacía indefensa, rota y exhausta. El padre de mi hijo recién nacido y mi propia madre.
la mujer que me dio la vida, compartiendo un vínculo que me heló la sangre. La realización me golpeó como una ola de hielo. No era solo el dolor de la infidelidad emocional lo que me aplastaba, era la naturaleza de esa traición. Era mi madre, la persona en la que se supone que debes confiar ciegamente, y estaba ocurriendo en mi momento de mayor vulnerabilidad, cuando más necesitaba su protección y su amor incondicional. La pena y el coraje se mezclaron dentro de mí, creando un veneno que me paralizó. Era una traición silenciosa, pero gritaba en mi interior. ¿Saben qué sentí? Un asco profundo, visceral, una rabia tan violenta que me dejó sin aliento, sin capacidad de reacción. Mi instinto era gritar, romper cosas, expulsar ese veneno que me estaba consumiendo. Estaba físicamente incapacitada por el agotamiento del parto y emocionalmente destrozada. Así que me quedé ahí, inmóvil en la cama, con mi bebé a mi lado, y simplemente dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Lloré en silencio, un llanto amargo y desolador, hasta que el cansancio finalmente me venció y me quedé dormida, esperando que al despertar todo hubiera sido una terrible pesadilla. Poro no lo fue. Esa imagen se convirtió en el fantasma que ha habitado mi vida desde entonces. Marcó el principio del fin de mi relación, por supuesto. ¿Cómo podría volver a mirar a mi pareja de la misma manera? ¿Cómo podría confiar en él, sabiendo que compartía ese secreto con mi madre? Cada gesto, cada palabra se teñía de sospecha. La intimidad se evaporó, reemplazada por un abismo de desconfianza. Intentamos seguir por nuestro hijo, pero la base de nuestra relación se había pulverizado. La ruptura fue inevitable, un proceso largo y doloroso que se sentía como la lenta demolición de un edificio que ya estaba en ruinas, y con mi madre. Esa fue la parte más difícil. ¿Cómo confrontas a tu propia madre por algo así? ¿Cómo le dices envié el deseo en tus ojos por el padre de mi hijo? Las palabras se sentían imposibles, inadecuadas para describir la magnitud de la traición. Lo intenté de manera indirecta al principio. Le pregunté si notaba algo extraño en él, si todo estaba bien entre ellos. Ella lo negó todo, con una frialdad que me dolió casi tanto como la mirada misma. Me trató como si estuviera loca, como si las hormonas posparto me estuvieran haciendo imaginar cosas. Su negación fue una segunda traición, una invalidación total de mi dolor y de mi percepción. Esta herida silenciosa envenenó nuestra relación. La confianza, ese pilar fundamental entre una madre y una hija, se hizo añicos. Amé, distancié. Creé barreras emocionales para protegerme. Cada reunión familiar se convirtió en un campo de minas. Tenía que verlos a ambos en la misma habitación, pretender que todo estaba normal por el bien de mi hijo, mientras por dentro el recuerdo de esa mirada me quemaba. La sonrisa forzada, las conversaciones superficiales. Todo era una actuación agotadora. Sentía que vivía una mentira, atrapada en una obra de teatro familiar donde yo era la única que conocía el verdadero y oscuro guión. He pasado 10 años intentando procesar esto. He ido a terapia. He hablado de ello hasta el cansancio. He intentado perdonar, no por ellos, sino por mi ampor, porque cargar con este rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Pero el perdón es un camino largo y sinuoso, y hay días en que la herida se siente tan fresca como el primer día, especialmente cuando veo a mi hijo, que ahora tiene 10 años, y pienso en la pureza de su llegada al mundo, manchada por este secreto tan sórdido.
He aprendido mucho en este tiempo. He aprendido sobre la resiliencia, sobre la capacidad de reconstruirse después de que tu mundo se desmorona. He aprendido a ser una madre fuerte y dedicada, creando un refugio de amor y seguridad para mi hijo, lejos de esa toxicidad. He aprendido a establecer límites firmes, a proteger mi paz mental por encima de todo. Y he aprendido que, a veces, las personas que más deberían amarte son las que más pueden herirte. Comparto esta historia no para buscar shimau, sino porque sé que no estoy sola. Sé que hay muchas personas que han experimentado traiciones profundas y silenciosas, heridas que otros no pueden ver. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que tu dolor es válido. No estás imaginando cosas. Confía en tu intuición. Y lo más importante, busca ayuda. Hablar de ello, ya sea con un amigo de confianza, un familiar o un profesional, es el primer paso para empezar a sanar. No tienes que cargar con ese peso en soledad. A pesar de todo, elijo mirar hacia adelante. Elijo enfocarme en el amor increíble que siento por mi hijo y en la vida que he construido para nosotros. Elijo la paz, Ann, pero nunca olvidaré esa imagen. Es parte de mi historia, un recordatorio doloroso de la fragilidad, de la confianza y de la fuerza que encontré en mí misma para sobrevivir a la más profunda de las traiciones. Gracias por escucharme, por darme este espacio para compartir una parte tan íntima de mi vida. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te agradecería mucho que dejaras un comentario o que te suscribieras al canal. Compartir nuestras experiencias nos hace más fuertes. Hasta la próxima.